Muy buenas. Son muchas las veces que escuchamos estos términos: alergia, sensibilidad o intolerancia alimentaria, y es probable que no tengas muy claro la diferencia entre los tres conceptos. Además, bueno, pues me gustaría comentaros qué métodos son fiables y cuáles no lo son tanto para diagnosticar estos problemas, y además, bueno, cómo se aborda cada uno de ellos, o sea, cómo abordamos una alergia, una sensibilidad y una intolerancia. Si este tema te interesa, bueno, pues adelante vídeo, vamos a hablar de ello. Bueno, pues como comento, lo primero, definir o saber la diferencia clara entre los tres conceptos. Empezamos con la alergia. Lo más importante en una alergia es tener claro que en las alergias participa, intermedia el sistema inmunitario. Y esto es importante, ¿de acuerdo? ¿Qué es una sensibilidad? Yo siempre lo defino como un sí, pero no. Quiero decir, el sistema inmunitario no llega a reaccionar como tal, pero tampoco es inmune. Quiero decir, reacciona un poquito, está un poquito sensibilizado, y de ahí el nombre. Y en una intolerancia, lo importante que tenemos que saber es que en ningún caso el sistema inmunitario está involucrado. ¿De acuerdo? Muy rápidamente lo hemos definido. ¿Vale? Hay ciertos detalles. Cuando hablamos de que el sistema inmunitario ha reaccionado, nos estamos refiriendo a que hay una serie de anticuerpos, que son la inmunoglobulina E, que está elevada. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de inmunoglobulinas. La A, por ejemplo, se utiliza para detectar la alergia al gluten, y luego están las inmunoglobulinas G, que son las que nos van a decir un poco, pero si nada más que son las G y no hay A y no hay E, probablemente solamente sea una pequeña sensibilización. Aún hay más. En el tema de la nutrición, de la salud en general, en la ciencia, bueno, pues siempre hay vertientes un poco más avanzadas, un poquito más, bueno, más innovadoras, y hoy en día muchos profesionales consideran que, aunque las inmunoglobulinas E estén elevadas, si no hay manifestaciones clínicas no podemos hablar de alergia alimentaria y lo vamos a dejar en sensibilidad. Y hay otros profesionales que consideran que si las inmunoglobulinas E están elevadas, ya vamos a hablar de alergia. Dicho todo esto, ¿cómo sé si lo que yo tengo es una alergia o si tengo una sensibilidad o una intolerancia? Bueno, si estamos hablando de concentración de anticuerpos en sangre, pues parece lógico que para saber si tengo una alergia necesito un análisis sanguíneo. Es verdad que normalmente, si el médico sospecha que puedo tener algún problema, nos va a hacer una prueba cutánea. ¿Qué significa? Bueno, seguro que lo sabéis, pues una serie de pinzamientos, ¿no?, en la piel, en contacto con la determinada sustancia que queremos probar, y vamos a ver si hay algún tipo de reacción. Pero al final estamos viendo lo mismo, o sea, estamos viendo si cuando hay un contacto con esa sustancia se produce una reacción, pues con una hinchazón, enrojecimiento, que al fin y al cabo me está indicando que cuando está en contacto con la sangre, pues hay una reacción. Y generalmente, si la prueba cutánea es positiva, van a hacer después un análisis sanguíneo. Con esto vamos a determinar si una persona tiene alergia o una sensibilidad. ¿Y cómo detecto las intolerancias? Y aquí entramos en un terreno, bueno, pues complicado y conflictivo, porque cada vez nos ofrecen más métodos innovadores, fáciles de hacer, demasiado fáciles, bueno, pues que nos dan una lista de alimentos que podemos tolerar y que no. Generalmente vienen acompañados pues unos circulitos en verde, en ámbar, en rojo, que nos recuerda un poquito, que nos hacen esa relación con el semáforo, y así yo sé qué alimentos no debo de tomar, cuáles sí puedo tomar y cuáles debo de tener un poco de cuidado. Bueno, esto también a veces, este sistema, porque realmente es muy intuitivo, se utiliza también pues, en caso de alergias, de sensibilidades, perdón. Pero, por ejemplo, cuando lo único que tengo que hacer es poner el dedo dentro de una maquinita, no hay contacto ninguno con ningún alimento, y lo único que a través de una serie de ondas, bueno, pues van a detectar si tengo intolerancia o no. O una prueba de cabello.
Y en esto yo siempre intento ser muy precavida, yo no quiero entrar en conflicto. Esa es mi opinión personal y por lo que yo puedo averiguar e intentar estudiar y leer eh, para intentar informar. Si alguno de vosotros no está de acuerdo y quiere compartir, bueno, pues evidencia científica, artículos publicados, estudios clínicos, naturalmente, revisados por pares y con una antigüedad de 10-15 años, ¿no? Que sepamos de lo que tiene una fiabilidad, pues yo encantada de leerlos, estudiarlos y si tengo que cambiar mi opinión, la cambio. Pero en principio yo esos estudios no los he encontrado y por pura lógica, para mí no tiene ningún sentido. Así que este tipo de test no son fiables, no tienen evidencia clínica y lo peor, para mí, lo más importante, no pasa nada por hacerlos, lo puedo hacer, no hay ningún problema, no va a afectar en nada. ¿Cuál es el problema que me encuentro? Que venís a consulta después de haber hecho uno de estos test y durante meses habéis hecho unos cambios drásticos y absolutos en vuestra alimentación. Os habéis retirado de la dieta un montón de alimentos, vuestra dieta deja de ser balanceada, equilibrada, sana y no solamente eso, vuestra calidad de vida. Porque cuando hacemos esos cambios tan drásticos sin quererlos, ¿no? Los hacemos porque, bueno, pensamos que es lo mejor para nuestra salud, pues también nos estamos, si me permitís decirlo así, amargando un poco la vida y quizá no sea necesario. Algunos me podréis decir, pues yo me hice un test, quité esos alimentos y me encontraba mejor. Bueno, pues porque quizá tuviéramos algún tipo de intolerancia y como da una lista tan grande, pues oye, al final, por pura probabilidad, he podido quitar algún alimento que realmente pues, no me estaba haciendo tanto bien y en ese caso, pues oye, pues he encontrado una mejoría. Pero eso no significa que el test sea fiable. Bueno, una vez que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo detectamos? Perdón, me ha faltado decir, ¿cómo puedo saber si tengo una intolerancia? Bueno, pues hay una serie de test que sí son fiables, como el test de oxígeno expirado, con el que podemos saber si, por ejemplo, tenemos una intolerancia a la fructosa, pero también como podemos actuar a nivel nutricional es, bueno, pues con un poquito de prueba dietética, o sea, lo que hacemos es unos planes dietéticos en los que retiramos unos alimentos durante un periodo de tiempo muy pequeñito, pero luego lo volvemos a introducir, vemos sintomatología, historia clínica, anamnesis, e intentamos averiguar qué alimentos pueden ser los que nos estén provocando problemas. Y aquí entramos ya en el último tema y es, ¿vale? ¿Y cómo abordo cada uno de estos problemas? Bueno, el primero, cuando tenemos una alergia. Una alergia, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo tipo de alergia. Vamos a pensar, por ejemplo, una persona que le pica una abeja. Pues hay personas que no reaccionan en absoluto, otros que sí que tienen una alergia y se le forma un gran hinchazón y tal, pero ya está, y otras personas que pueden tener incluso comprometida su vida. O sea, pueden tener un choque anafiláctico o pueden tener una reacción tan fuerte que desencadene un problema realmente vital, ¿no? que tenga un problema que pueda poner en peligro su vida. Bueno, pues con los alimentos es lo mismo. ¿Vale? Entonces hay personas que tienen una alergia al cacahuete y tienen que llevar la adrenalina por si acaso hay trazas en algún alimento que ingieran, porque la reacción es bestial, y otras personas que tienen reacciones y manifestaciones clínicas pues, muy pequeñitas. Pero en todos los casos, la persona que va a decidir qué es lo que se va a hacer es el médico. ¿De acuerdo? El médico va a decidir si retirada total y absoluta de por vida o si va a optar por lo que se conoce como inmunoterapia oral. Eso significa, vale, hacemos una retirada y luego serán cantidades muy pequeñitas y en un medio controlado hospitalario o con personas que sepan cómo reaccionar, ver si la persona sigue reaccionando o no y se produce, bueno, pues un poquito como una desensibilización a ese alergeno. Pero eso se va a hacer siempre en un medio controlado, en un medio hospitalario, para que nos entendamos. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Bueno, pues que como no hay reacción alérgica, sino solamente una pequeña sensibilidad, eso sí es algo que hacemos en consulta. Una persona me viene con sensibilidad a alimentos, diagnosticada, bueno, pues lo que yo voy a hacer es 6 meses en los que retiro esos alimentos completamente y después, siguiendo una pauta muy determinada, un protocolo de reintroducción, bueno, pues vamos a ir introduciendo los distintos alimentos en determinadas cantidades y en
en un tiempo determinado para ver si somos capaces de producir la desensibilización. Cuanto más joven es el paciente, más posibilidades tenemos que se desensibilice y bueno, pues hay veces que puede volver a tomar ese alimento con normalidad y otras veces en los que ya no puede tomarlo totalmente con normalidad, pero sí que es verdad que pequeñas cantidades sí, y eso otra vez repercute pues, en la calidad de vida de la persona. No tiene quizá que eliminarlo 100%, sino que si hay pequeñas cantidades o es un ingrediente en pequeña cantidad, unas galletas, por ejemplo, una persona que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, pues que luego, no alergia, perdón, sensibilidad, pues que luego, pues si toma unas galletas con un poco de leche, no va a pasar nada. No sé si me explico. ¿Y cómo vamos a abordar una intolerancia a un alimento? Pues norma número 1, jamás retiramos ese alimento de la alimentación porque no tiene sentido, porque no hay una reacción alérgica. Así que en estos casos lo que vamos a hacer es una serie de cambios dietéticos. Vamos a reducir las ingestas, vamos a ver qué alimento es el que más problema da, unido a qué otros alimentos, en qué momento del día, una serie de medidas no solamente dietéticas, sino también de hábitos nutricionales. Y lo que vamos a buscar, o nuestro objetivo en el caso de las intolerancias, es mejorar la sintomatología. O sea, hay personas con intolerancias que realmente solamente tienen ciertas molestias, un poquito de gases, quizá, bueno, pues, que tengan que ir al baño un poquito más de lo habitual, pero hay personas que realmente tienen mermada su calidad de vida, bueno, pues porque tienen diarreas intensas y al final terminan pues, teniendo miedo a salir, a hacer viajes, bueno, pues eso, por temor a un incidente desagradable y, bueno, pues por supuesto lo que vamos a intentar buscar y se consigue es mejorar la calidad de vida de ese paciente pues, para que tenga una vida lo más normal posible. Pero en ningún caso vamos a eliminar por completo el alimento.